Queridos hermanos, vamos a continuar nuestra explicación de la Santa Misa. Monseñor Lefebvre nos habla de la Santa Misa, la Misa de siempre, su libro llamado Misa de siempre. En las charlas anteriores hemos hablado de la señal de la cruz, hemos hablado del Salmo 42, Judicame, hemos hablado del yo pecador. Ahora continuamos con la oración que dice el sacerdote al subir al altar. ¿Qué dice? Y bien dice: te suplicamos, Señor, que borres nuestras iniquidades para que merezcamos entrar con pureza de corazón en el Santo de los Santos. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Entonces hace una oración especial y después besa las reliquias de los santos. Haces una segunda oración. Rogamos al Señor por los méritos de tus santos, cuyas reliquias, restos, huesos yacen aquí, y por los de todos los santos, que te dignes perdonarme todos mis pecados. Dice, ¿cuántas oraciones hace el sacerdote antes de subir al altar, antes de entrar en el Santo de los Santos? Entonces, la oración Aufera Nobis, te suplicamos, Señor, que borres nuestras iniquidades, que alejes de nosotros nuestras iniquidades, para que merezcamos entrar con pureza de corazón en el Santo de los Santos, por nuestro Señor. Amén. Ustedes saben que en el templo de Jerusalén había varios lugares, lo que llamo el Santo, y desde el Santo de los Santos. En el Santo de los Santos nadie entraba sino el sumo sacerdote, una vez al año, para rociarlo con sangre, pedir a Dios ayuda. Y estaba hasta escondido, estaba, como se llama, cubierto por una cortina delante. El Viernes Santo va a romperse esta cortina para decir que el viernes, el Antiguo Testamento se termina. La iglesia cristiana es mucho más importante que el templo de Jerusalén. En el templo de Jerusalén es verdad que Dios manifestó su presencia cuando fue inaugurado con solemnes oraciones, algo extraordinario. Es verdad que fue algo extraordinario, una maravilla de las maravillas del mundo antiguo, y por ejemplo, los paganos no pueden entrar dentro. Los gentiles fuera, no podían entrar, era hasta pena de muerte. Había mucho respeto, mucho respeto. ¿Y qué había en el Santo de los Santos? Bien, había solamente el Arca de la Alianza con las tablas de la ley. No había gran cosa en comparación de lo que nosotros tenemos. Nosotros tenemos ahí el Dios viviente presente en nosotros. Por eso cuando uno entra en la iglesia y ve la lámpara roja en el altar, bien, ahí está el Señor. Así está el Señor. Y hoy, por desgracia, quieren eliminar el sagrario del altar mayor, poner una capilla lateral y esto, aquello, etc. ¿Qué está pasando? ¿Qué es pasando? El Espíritu Santo, si durante siglos nos llevó al máximo respeto y honor del Santísimo Sacramento, poniéndolo en el centro mismo, no es por azar. No es por azar. Y de hecho, el comulgatorio que pone aquí, la gente no debe pasar de ese lado. Es el Santo de los Santos. Un día un pastor protestante visitaba iglesias antiguas en Europa, y tenía un niño, jovencito, chiquito. Los niños son muy preguntones, ¿no? Son filósofos. Papá, ¿esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Y esto es el altar. ¿Y qué es el altar? Bueno, donde se hace la misa. ¿Y qué es la misa? Bueno, el pastor sabía algo de católico, el sacrificio, donde se ofrece el sacrificio de Cristo. Y esta caja arriba del altar, ¿qué es? El sagrario. ¿Y qué es el sagrario? De ahí los católicos guardan la Eucaristía. ¿Y qué es la Eucaristía? Es la hostia consagrada, cuerpo de Cristo. ¿Y esta lámpara roja qué es? Ahí está, significa que Cristo está presente, es esa oración que sube hacia Dios. Bien, entonces después van a un templo protestante y el niño pregunta también igual: ¿y dónde está el sagrario? No tenemos. ¿Dónde la? No tenemos. Ay, papá, vámonos, el Señor no está aquí. Y tenía razón, por desgracia. El culto de Lutero es de Lutero, no es de Jesucristo.
Hoy lo hinchan mucho, este pobre sacerdote excomulgado, desterrado, expulsado de la iglesia, pero fue una desgracia. Como decía el gran historiador católico actual, Alberto Bárcenas, Lutero cerró los canales de la salvación delante de las almas. Eliminó 6 de los 7 sacramentos. Dejó a la gente en la miseria. Inventó el subjetivismo que ahora dio el relativismo absoluto. Cuidado, no es el campeón que dicen. Y además puso la Biblia en mano de cualquier charlatán que hace sus negocios, interpreta a su modo y gusto y capricho y falso, predicando un evangelio diferente. Entonces nosotros sí seguimos las huellas de los santos, las huellas de los papas, las huellas de la iglesia legítima de 2000 años. Si alguien les predica un evangelio distinto, diferente del que habéis recibido, sea anatema. Si alguien come y bebe el cuerpo del Señor indignamente, come y bebe su propia condenación. Es muy importante, 1 Corintios, capítulo 11, versículo 27. Muy importante, muy grave. Entonces aquí el sacerdote, después de persignarse, después de rezar el Salmo 42, después de rezar yo pecador, bien reconoce que es pecador frente a Dios, la Virgen, San Juan Bautista, San Pedro, San Pablo, San Miguel Arcángel, todos los santos, bien después todavía hace esta oración: te suplicamos, Señor, que borres nuestras iniquidades, nuestros pecados, nuestras faltas, para que merezcamos entrar con pureza de corazón en el santo de los santos. Y hoy cualquier cosa pasa en la iglesia, por desgracia. Es decir, el hecho de haber destruido el altar de piedra, que es firme, inmóvil, no es inocente. Veamos lo que dice Monseñor Lefebvre acerca de esta oración. Conviene subir al altar con profundos sentimientos de humildad y con un gran deseo de santidad. A lo largo de la misa, la Iglesia invita al sacerdote a revestirse de las disposiciones de humildad, porque Dios resiste a los soberbios. Eso se manifiesta en las oraciones que el sacerdote dice en voz baja, subiendo al altar. Borra, oh Señor, nuestras iniquidades. Otra oración que dice, también besando los santos, rogamos del Señor por los méritos de tus santos, cuyas yacen aquí, y por los de todos los santos, que te dignes perdonarme todos mis pecados. No es azar si se hacían estas oraciones, eso ya no existe para nada, ¿no? La virtud de humildad, tan esencial para el cristiano, es la base misma de todas las virtudes, porque nos lleva a la adoración y es el resultado de la adoración. Reconocer a Dios como Señor y Creador nuestro. Somos criaturas. Podemos hincharnos de orgullo, pero ¿qué somos? Un pequeño paro cardíaco y se acabó. Una pequeña vena explota en el cerebro y ya queda vegetal. Cuidado. Somos criaturas. Y de hecho es milagro que funcione el cuerpo, es milagro. Yo no puedo entender cómo puede haber discateos. Todo se hizo solito. Tontos de primera. Tontos. Una sola célula es un milagro, una extraordinaria. Un cuerpo, imagínense. Todos necesitamos humildad. La humildad nos lleva a la adoración. Y es el resultado de la adoración, es reconocer a Dios como Señor y Creador nuestro. Los católicos adoramos únicamente a Dios. Los protestantes, por desgracia, no todos, pero unos cuantos ignorantes de primera, no les importa mentir, calumniar. Eso es diabólico, pecan gravemente. Cuando dicen que los católicos adoran a la Virgen, los santos, las imágenes, dicen tonterías y medias, no saben de qué hablan. Adorar es reconocer a Dios como Señor Creador nuestro. Punto. Ningún católico jamás dijo que la Virgen lo ha creado. Es lo que dice clarísimamente Santo Tomás, hablando de la humildad, de la adoración. El que es humilde lo es porque está en presencia de Dios. Procura estar siempre en su presencia, y esta vida lo hace humilde y lo hace tomar conciencia continua de su nada, de que Él es nada y que Dios es todo. Esta virtud de humildad corresponde perfectamente a la adoración a Dios que debemos tener.
El que es humilde lo es porque está en presencia de Dios. Que hermanos, todos nuestros pecados vienen del hecho de no pensar en la presencia de Dios. Caminamos como si fuéramos solos en este mundo. No, Dios es omnipresente. Donde quiera que hay algo, un ser, una criatura cualquiera, Dios está presente por su acto creador, por su conocimiento y por su poder. Se cuenta que una mujer perversa quiso seducir al santo diácono San Efrem de Siria. Y el santo también, para dar una lección a esta tonta, hizo que si aceptaba la propuesta. ¿Quieres pecar conmigo? Bien, venga, vamos a pecar. Acepto. Ella muy contenta de haber logrado su fechoría. Vámonos. Entonces el santo la lleva a la plaza pública. Y dije, aquí mismo, aquí no se puede. Todo el mundo, tonta. Si aquí no puedes hacer frente a la gente, ¿por qué hacer frente a Dios a escondidas de la gente? Pero Dios te ve. Y finalmente Dios te juzgará. Caminar en la presencia de Dios. Camina en mi presencia, serás perfecto, dice el Señor. Entonces, en la humildad procura estar en su presencia de Dios. Y esta vida lo hace humilde a uno y lo hace tomar conciencia continua de su nada. Somos unos mendigos. Recibimos como la corriente eléctrica cada fracción de segundo da el flujo eléctrico para dar la luz, así cada fracción de segundo recibimos de Dios la existencia, vida, es el movimiento. Si Dios suspendiera su acción creador, ni polvo queda en nosotros. Cuidado. San Pablo dice muy bien que si creemos que somos algo, como no somos nada, estamos en la ilusión. No siendo nada, se engaña a sí mismo. Gálatas 6:3. Todo está en las manos de Dios. Si Dios quisiera, y si nuestro Señor dijera, a este lo abandono, volveríamos a la nada. No existiríamos inmediatamente y en ese mismo instante desapareceríamos. Ya no estaríamos en este mundo. Por eso, en la medida en que disponemos de nosotros mismos, sin referencia a nuestro Señor, vivimos en la ilusión, mentira mental. El desierto, la gente muy sedienta ve ahí una cosa de agua, no hay nada, es ilusión mental, es ilusión. Lo mismo sucede si creemos que somos algo por nosotros mismos. Si fuéramos algo por nosotros mismos, seríamos Dios. Porque si nos diéramos, aunque solo fuera una partecita de nuestra existencia, nos lo daríamos siempre y la habríamos tenido siempre y por consiguiente seríamos Dios y no somos Dios. Somos unos mendigos que reciben la existencia de Dios. Dios sigue su creación al mantenernos en la existencia. Hay dos tipos de seres. Los seres que reciben la existencia de Dios, y el ser que existe por sí mismo, que es Dios. Dios es la existencia en sí, la vida en sí, el ser en sí. Nosotros somos seres de limosna. Nos ha creado, nos mantiene la existencia. Por eso realmente estamos en un mundo de locos. El simple hecho de que no podemos darnos la existencia prueba que no nos viene de nosotros, sino que proviene de otro, es decir, de nuestro Señor, de Dios. Ahora inventaron que todo se hizo solito. Bueno, entonces piensan pensar y no piensan nada, cabezas vacías y para nada exigentes. Realmente es una tontera de primera. Hoy todavía mucha gente está al nivel de la ciencia física, química, biológica del siglo XIX. No es posible que todo se hizo solito. Mientras más las ciencias actuales descubren lo que Dios puso en la creación, más uno queda en admiración. Y quieren a toda costa que todo se hizo solito. Si yo les dijera que un celular se hizo solito, no, eso no es posible. Un ingeniero súper inteligente lo hizo. ¿Qué hizo el cerebro del ingeniero súper inteligente? Se hizo solito. La gente no piensa.
Piensa pensar, pero no piensan. ¿Qué hacemos? Pobre de ellos. Pero eso es una trampa de la escuela desde el inicio. Que son changos, hijos de changos, monos, hijos de monos. Todo eso solito, no hay problema. Y bien, sí hay problema. Totalmente hay problema. Cada cosa está programado. Alguien dice, yo no creo. Ok, usted vino a este mundo programado, Señor. Programado desde tu concepción en la primera célula, bien, tenía 2 ojos, 2 pies, 2 riñones, 2 manos, 2 orejas, 32 dientes y piel y todo lo demás. Mira el corazón, qué fábrica maravillosa, ¿no? Qué fábrica maravillosa. La mano, qué fábrica maravillosa, se hizo solita. Ok. No, alguien lo hizo, es súper inteligente. Y cuidado, la existencia de Dios no es cuestión de Biblia. Primero es cuestión de filosofía, de reflexión, de observación de la criatura. El mundo existe, ¿ok? Por la ciencia actual sabemos que el mundo no es eterno. El cosmos, las galaxias son energía, un día van a apagarse, entonces no fueron eternas. Y nada, lo que no existe no puede darse la existencia. Tuvieron que empezar, de la nada es imposible. Lo que no existe no puede darse la existencia. Yo quiero que una caja de manzanas, aunque lo digan, no hay. Si alguien no la pone, no habrá ninguna manzana aquí. Así solito. El mundo tuvo que empezar. Si empezó alguien preexistente, le dio la existencia. Pues, ¿qué hacemos? La virtud de humildad no es una virtud necesaria únicamente porque somos sacerdotes. Toda criatura tiene que ser humilde. Nuestro Señor era humilde. Aprende de mí, dice nuestro Señor Jesucristo, que soy más humilde de corazón. San Mateo 11:29. Por consiguiente, la humildad no es una virtud que tenemos que adquirir únicamente porque somos pecadores. Desde luego, este es un motivo más muy importante, humillarnos todavía más a causa de nuestros pecados. Pero el simple hecho de ser criaturas exige que nos presentamos como tales ante Dios, quien nos ha creado. No solamente debemos ser humildes por ser criatura, sino pues, pecador, peor todavía. Toda persona que hizo un solo pecado mortal y que fue perdonada, debe considerarse como rescatada del infierno. Rescatada del infierno. Si hubiera muerto en pecado, sería para siempre el infierno eterno. En este mundo no vemos el lugar que corresponde a Dios. En el cielo nos daremos cuenta de que nada, realmente nada, subsiste sin Dios, y que por esto las criaturas no son nada con relación a Dios, y que sin Él no son absolutamente nada. Dios podría hacer millones de millones, incluso billones de mundos como Él que ha hecho. No hay ningún insecto, ninguna hoja, ninguna flor y nada que crezca sin que Él esté ahí. Es Él quien hace todas esas maravillas que conocemos, todo lo ha programado, todo lo que ha pensado y nos mantiene en ser. Todo lo que somos, lo debemos a Dios. Además, de ninguna manera es la humildad una virtud destinada exclusivamente a rebajarnos o a disminuirnos o a ahogarnos, en aplastarnos. De ningún modo. La humildad se puede definir así. La humildad es una virtud moral que nos inclina por reverencia a Dios, y esto es importante, pues es la definición de Santo Tomás. La humildad es una virtud moral que nos inclina por reverencia a Dios a disminuirnos y colocarnos en el lugar que vemos que nos corresponde, estar en nuestro lugar de criatura. Tenemos que disminuirnos en el sentido en que tenemos que colocarnos en nuestro verdadero lugar. Es importante saber que vivimos constantemente en cierta ilusión. Los dones que tenemos, ¿de dónde vienen? De Dios. La inteligencia de Dios. Las cualidades absolutas de Dios. La fuerza de Dios. Y la creación que yo utilizo es de Dios. Entonces yo debo ser agradecido y hacer fructificar los dones que Dios me da, claro. Meditemos el sentido de estas palabras. Colocarnos en el lugar que vemos que nos corresponde. El lugar que nos corresponde es el lugar de una criatura redimida, rescatada por la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Además, si hemos pecado, estamos al borde del infierno.
Por lo tanto, tenemos dos vínculos profundos con Dios, el de criatura y el de criatura redimida, lo que supone que somos pecadores. Dos deudas con Dios, el de recibir de Él ser la existencia y el de haber sido salvado, protegido, mantenido en la vida. Si Dios dejara al demonio estrangular al pecador, en el mismo momento que hace un pecado mortal, lo mataría. Así de sencillo. Dios todavía nos guarda bajo su providencia, aunque pecadores. Y quiere hasta el último momento llamarnos a la conversión, a la penitencia para salvarnos. Por eso, mis hermanos, es importante rezar por los pecadores, ¿eh? Es importante. La Virgen lo dijo en Fátima: muchos van al infierno porque nadie reza por ellos. Nadie se aplica por ellos. Otro crimen de Lutero, haber suprimido este peso extraordinario de la oración penitencia que hacen los monjes. No es azar. Es sí, falsificación del cristianismo en nombre de la Biblia. Y los ignorantes católicos hoy se dejan llevar así de sencillo a la herejía de Lutero, a otro evangelio en nombre de Cristo, falsificándolo, ¿no? Entonces, tenemos dos relaciones con Dios: una de ser criaturas de Él, y dos, de ser redimidos, salvados. Somos criaturas en la medida en que abondemos la noción de criatura, y en esa misma medida nos pondremos en nuestro verdadero lugar ante Dios. Tenemos que ahondar igualmente el beneficio de la gracia que Dios nos da al redimirnos, rescatarnos y hacer de nosotros sus hijos por medio de la sangre de nuestro Jesucristo. Hoy se habla que todos somos hijos de Dios y todos somos hijos de Dios. Es verdad, estamos llamados a ser hijos de Dios, criaturas de Dios, y todos somos hijos realmente. Depende. Si estamos en gracia, en santidad, sí. Si estamos en pecado, por desgracia, hemos renunciado a esta filiación divina. Por eso aceptado trabajar por la conversión de los pobres pecadores. Tenemos que meditar sobre nuestro estado de pecadores y sobre la gran misericordia de Dios con nosotros. Esto nos ayudará también a ponernos en nuestro verdadero lugar ante nuestro Señor Jesucristo. ¿Hay algo más importante en este mundo que ponernos en nuestro lugar ante Dios? No tenemos derecho de estar fuera de nuestro lugar. En la medida que el hombre, la sociedad, quiere estar fuera de su lugar, hay desorden. Imagínense si no sé, una estrella quiere pasearse y salir de su lugar, ¿qué pasaría? Imagínense los planetas Marzo, no sé, Venus, se acerca a la Tierra, ¿qué pasaría? Imagínense que el Sol dice: yo quiero acercar un poco a la Tierra, unos miles de kilómetros, estamos fritos, quemados. Yo vi una vez un video, había palmeras ahí en Arabia que se quemaban solitas por 60 grados de calentura. Entonces, si no estamos en nuestro lugar de criatura, hacemos problemas con nosotros, con los demás, y bon, ese es el problema. Pero el diablo trabaja siempre para desquiciarnos. Cuando el demonio dijo a Eva que no van a morir, sino va a ser como Dios es, bien nuestra pobre madre Eva, yo que escuché hizo caso. Y nosotros hacemos igual. Yo soy más indulgente que Eva que con nosotros mismos, porque Eva no sabía la primera vez que pecaba. Nosotros sí sabemos, y el pecado nunca hace a nadie feliz. Felicidad del pecado no existir. Entonces el problema nuestro, aquí dice Monseñor Lefebvre, es que no salimos de nuestro lugar. Finalmente, la humildad va necesariamente paralela a la caridad. Humildad, caridad, justicia van juntos, Y el grado más próximo a la perfección de la humildad es también el que está más cerca de la caridad perfecta. El grado más elevado de la humildad es la caridad. Buscamos la humildad para alcanzar la caridad y para estar en el estado de caridad. No tratamos de luchar contra el pecado por la lucha misma, sino que procuramos esa lucha para alcanzar finalmente la verdadera caridad con Dios y con el prójimo. La finalidad es la caridad, la unión con Dios, la unión con nuestro Señor Jesucristo. Entonces aquí Monseñor Lefebvre, cuando da todo eso consejo sobre la humildad, ¿por qué? Porque la oración de la misa, cuando sube al altar, dice: te suplicamos, Señor, que borres nuestras iniquidades para que merezcamos entrar con pureza de corazón, de santidad, pureza de santidad,
en el santo de los santos. Ustedes saben que santidad significa pureza de alma, no tener pecado, y cercanía a Dios, que sea santo. Nos queda un párrafo corto, terminamos. Entonces, después de hacer esa oración, sube al altar, hace la primera oración, después besa al altar diciendo esta oración. Rogamos, Señor, por los méritos de tus santos cuyas iglesias se hacen aquí, y por las de todos los santos, que te dignes perdonarme todos mis pecados. Al rezar la oración, oramos el sacerdote besa al altar, que contiene una piedra donde dentro de la cual hay reliquias de mártires o de santos. Cuando los paganos perseguían a los cristianos, se escondían en las catacumbas y ahí celebraban la misa sobre las tumbas de los santos. De ahí después, cuando llegó la paz de la iglesia, llevaron esos huesos santos, se pusieron sobre el altar para decir, ellos sacaron su fuerza de la sangre de Cristo. Desde el siglo IV, de los años 300, los papas pidieron que los altares fueran consagrados. Las piedras del altar consagradas son una imagen del mismo Jesucristo. Entonces, la piedra que se llama ara es imagen de Jesucristo. De hecho, el altar representa a Jesucristo. Por eso nadie debería tocarlo así con sus manos, o sea, con mucho respeto. Las piedras del altar consagradas son una imagen de Jesucristo. En ellas hay grabadas 5 cruces que representan las 5 llagas de Jesucristo, puesto que el mismo Jesucristo es el altar del sacrificio. Altar, sacerdote y víctima. Además, el sepulcro de la piedra, donde se encierran las cenizas de los mártires, está ahí sobre el altar. Cuando se consagra una iglesia, el obispo pone en esta piedra las cenizas de los santos y los sella. Sí. De este modo, el recuerdo son, reliquias de santos que derramaron su sangre por nuestro Jesucristo. Y si no hay de mártires, son de confesores, santos también. Sí. Son reliquias de santos. De este modo, el recuerdo de la sangre que derramaron los mártires unida a la sangre de Jesucristo en nuestros altares recuerda la pasión de nuestro Señor y su sacrificio. Entonces, no vamos a celebrar un banquete, una fiesta, con aplausos, gritos, guitarras. Vamos a celebrar el sacrificio de Cristo. En la Eucaristía hay 2 cosas. Hay el sacrificio y la comunión, que es el banquete. Pero hacer todo banquete es injusto. Es injusto. Y cuando se acercan al formulatorio, sí hay participando del banquete del Señor, comiendo su cuerpo sangre. Pero llamar todo banquete es falso. Primero es el sacrificio. Sí, el sacrificio. Aunque una persona no comulgue, bien, el hecho de asistir a la Santa Misa recibe beneficios, bendiciones, protecciones, la rocía de la sangre de Cristo. El sacerdote, cuando presenta la hostia, dice: recibe, Padre Santo, por mis pecados, ofensas, negligencias mías y por todos los presentes, aunque no comulgue, aunque no esté en gracia de Dios. La sangre de Cristo clama por esta alma. Sí. El simbolismo es maravilloso, ¿verdad? Pues nos une al sacrificio de nuestro Señor y a nuestros altares, que tienen que ser el corazón de nuestra virtud de religión, siendo el sacrificio el gran acto de esta virtud. Las iglesias de los mártires son una evocación admirable que nos anima precisamente a ofrecer nuestras vidas con la de nuestro Jesucristo, como hicieron los santos mártires. Si Dios quiere, en la charla siguiente hablaremos de la antífona de entrada, la oración que hace subiendo al altar, y después viene el Kyrie, el Gloria, etc. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.